Claro, aquí el tema es lo importante que es discernir la lógica del cuerpo, del alma y del espíritu. Cuando uno hace un proceso espiritual de autoobservación, uno se va haciendo preguntas y en esas preguntas uno transita la dualidad. Lo estoy haciendo desde ese sufrimiento que quiere sanarse, de esas molestias o de eso que no consigo, lo quiero conseguir. Y mucho del proceso es álmico, de todas estas encarnaciones donde hemos experimentado esta dualidad. Pero un momento, y como tú dices, este año 2025, hay toda una espiritualidad que traspasa toda esta mirada álmica de encarnaciones, de la rueda del samsara, en una llamada a un retorno, a un vivir desde el espíritu que ya no tiene toda esta noción de sanarse o de resolver o de conseguir, sino que encuentra que la vida tiene un propósito trascendente y que aunque vamos a tener también esa vida de conseguir objetivos y de estar saludable, pero ya se invierte la lógica. Ya no es para sobrevivir, sino para preguntarnos quiénes somos. Y ahí la respuesta que a cada uno viene a su ritmo es: soy un ser espiritual increado, un espíritu que está en la no existencia y que toda la existencia va a ser como una creación para darnos cuenta de esa dualidad, del bien y del mal, de la luz y de la sombra. Y cuando uno está en modo álmico, uno va de la oscuridad buscando la luz, o uno se queda deslumbrado por la luz. Y por eso considero que el discernir y no quedarse ni deslumbrados por la luz, ni sentir que la oscuridad es mala, pues es como algo que para muchas personas puede ser una gran revelación. Y para mí, comprender toda este rebote de la dualidad y poder encontrar la manera de salir de esta dualidad y ir a un estado integrado de neutralidad, que no es la neutralidad del alma. Entonces ahí es cuando la misma palabra remite al alma o al espíritu que incluye al alma, si es que el alma se recoloca. Pilar, vamos a profundizar sobre eso enseguida, pero me gustaría rescatar, si me acompañas, hace unos momentos hablabas de la rueda del samsara y me parece interesante que nos digas desde dónde vives tú o desde dónde entiendes tú el proceso de la reencarnación, porque cuando hablamos con diferentes especialistas, ¿no?, en temáticas de espiritualidad, la verdad es que hay opiniones muy variadas en torno al tema. Entonces, bueno, dices que precisamente va a haber cambios en nuestra forma de vivir, en nuestra necesidad quizá de aprender ciertas cosas en este plano terrenal. ¿Cómo ves tú la reencarnación? ¿Qué es para ti? ¿Y hay también evolución en ese sentido? Ahí muestro el mapa lógico que tecnología existencial y el método que ofrezco, ahí podemos entender los diferentes estadios de la conciencia. Cuando hablamos de esta rueda, ahí sería como estas encarnaciones, es como que nosotros venimos de la fuente, porque aquí estaría espíritu, alma y cuerpo. En ese espíritu que va a todas las infinitas posibilidades para concebirse en una estructura y una creación, entra en el espacio-tiempo y se puede quedar aquí en un loop. Cuando el loop de lo físico, lo emocional, lo mental y la identidad, donde yo creo que soy un género, una nacionalidad, unos roles, entonces es cuando viene toda esta visión del alma donde cree que tiene que ser todo completo, cuando precisamente en el mundo de la identidad la falta estructural es la base.
Entonces, cuando el alma siempre tiene esta cuestión de, ¿y si hubiera hecho blanco? ¿Y si hubiera hecho negro? ¿Y si se lo hubiera dicho de otra manera? ¿Y si, y si, y si? Entonces, el tema de la reencarnación es que cuando uno ha quedado atrapado en la culpa, en el miedo, el no haber hecho algo por ese miedo de, ¿y si hago esto en mejor de esto? Y entonces se está ahí con esa dualidad rebotando de un polo a otro, diciendo sí quiero hacerlo, pero no me atrevo. Entonces, en las reencarnaciones, cuando uno se desliga, porque es como que el espíritu, alma y cuerpo son como tres que se enganchan como si fuera un ensamblaje, en el momento de la muerte, ese alma se ha quedado con la impresión de que ha dejado cosas pendientes, se siente culpable porque ha hecho daño, se siente enojado porque hay alguien que le ha hecho daño y no lo va a perdonar. Toda esa carga cuando hay esa separación, es como si el alma queda cargada con toda esa memoria. Si miramos la palabra alma, es un almacén. Y este almacén, mientras uno está con todos esos rencores, reproches, arrepentimientos, culpas, miedos, el almacén está muy lleno. Entonces ahí es cuando la reencarnación vendría porque hay todo un apego, apego a todas esas experiencias. Por eso la propuesta es cómo me voy desidentificando, cómo todo aquello que el pasado ha sido blanco, a ver cómo lo tomo y no digo, ¿y si hubiera sido negro? ¿Y si hubiera sido de esta manera? ¿Y si hubiera hecho no sé qué? ¿Y si? Entonces es ir integrándose para que cuando llegue ese momento tan fundamental de la muerte, haya un silencio, haya un hecho todo porque he comprendido de qué se trata este juego, de qué se trata la dualidad. Cuando yo en la vida voy vaciándome de toda esa dualidad, llega el momento crucial de la muerte porque habrá habido tantas muertes en vida, es decir, tantos desapegos, que en ese momento podré llevar ahí un viaje donde cuando me digan, ¿has dejado cosas pendientes? Podré decir, no. ¿Y te arrepientes de algo? No. ¿Y hubieras hecho otra cosa? No. Porque habré hecho todas las experimentaciones, habré visto que tanto rico como pobre, como con amor, sin amor, abandonado, con compañía, es como que veré que todo eso han sido formas y entonces habrá otra disposición a ese tránsito. Pilar, me resulta bellísimo esto que dices, pero claro, como humana, ¿no? En esta experiencia terrenal pienso, ¿cómo integrar todo ese conocimiento y llegar a ese punto transitando también lo que es una experiencia humana llena de emociones, de altibajos, de, bueno, a veces frustraciones? Quiero decir, hay que tener un centro muy cuidado y muy bien definido para no dejarnos llevar, ¿no? Por todo esto que yo te estoy diciendo. Y hasta qué punto también, y forma parte de la pregunta, hasta qué punto es importante abrazar todo eso que significa ser humano y a veces entrar, ¿no? Un poco en esa corriente. Claro, de alguna manera es como que uno se tiene que hartar de todos estos sube y baja, de todas estas emociones, de todos estos pensamientos, y eso es parte del proceso. Lo que pasa es que después todo este proceso uno va viendo esas repeticiones, como el día de la marmota, como todas esas informaciones de la vida donde ya no veo tristeza, sino que precisamente la tomo, la vivo, pero no desde el alma en este estadio. En este estadio del alma, esa tristeza me quedo en, y si no hubiera sido, y qué injusticia, y si todo eso lo llevo y lo transito y lo transito y lo transito, lo agujereo y ahí es donde habría la transformación. Ahí es donde todo se tiene que abrazar, pero el alma
en su imaginación de abrazarlo, no lo siente.